de algo tiene que ser verificado, comprobado. Entonces sí vamos a tener un concepto de lo que realmente es una hipótesis. Una hipótesis no es más que una respuesta, una suposición, etcétera, etcétera, que requiere ser verificado, que requiere ser comprobado. Esa es una hipótesis desde el punto estadístico. Entonces, cuando estén haciendo un concepto de estadística, hagan del texto guía y no entren a internet, porque de internet les va a dar otra cosa de hipótesis que no sirve, pierden ahí, punto. En la parte teórica muchos entran a internet de otras cosas, allá notan que no está en el texto. Pues tienen que leer en el texto, tienen que estudiar el texto y de ahí van a responder. Si quieren copiar, copien del texto y no de internet, porque todo lo que salga de internet, anulado. Entonces, ya sabemos lo que es una hipótesis. Es una suposición, como dicen, una respuesta, etcétera, etcétera. Pero que tiene que ser comprobado, verificado, si realmente es o no es esa hipótesis. ¿Cumple o no se cumple la hipótesis? Sencillito. Hipótesis es una suposición de algo que requiere ser verificado o comprobado. Unas cuantas palabras, ¿no? Ustedes entran a internet, ahí se van a patear peor todavía. No se olviden que cualquier suposición, cualquier respuesta anticipada, etcétera, etcétera, tiene que ser verificado, tiene que ser comprobado. Eso es importante. No decir solamente es una suposición o bien decir una respuesta anticipada. Eso es incompleto. Entonces, esa suposición debe ser verificado o comprobado. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a ver todos los estadísticos posibles para comprobar una hipótesis, si es verdad o es mentira esa suposición. Tipos de hipótesis. En estadística, ¿cuántas hipótesis vamos a manejar? Nula y la hipótesis alternativa. Entonces, en todos los trabajos de investigación, ya sean trabajos de tesis u otros trabajos, vamos a plantear dos hipótesis, nula y una hipótesis alternativa. Entonces, estas son las hipótesis y estas hipótesis tienen que ser verificados o comprobados. ¿Quién se comprueba? ¿Quién se verifica? A la hipótesis nula. A la hipótesis nula la vamos a someter a prueba. Si bien rechazamos, entonces va a quedar la hipótesis alternativa. Si aceptamos la hipótesis nula, automáticamente la queda descartada. Entonces requieren siempre ser verificados, comprobados. Cada hipótesis, cada suposición, etcétera, etcétera, cada respuesta anticipada, la debemos comprobar. Si se cumple o no se cumple esa. Ahora, ¿qué es la hipótesis nula? ¿Cómo la vamos a redactar? Ya. Entonces manifiesta lo contrario de lo que dice la hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación es la hipótesis alternativa. Por tanto, la hipótesis nula va a manifestar el momento actual. En cambio, la hipótesis alternativa va a ir a contradecir también a la hipótesis nula, o bien la nula va a ir a contradecir a la alternativa. Por ejemplo, si nosotros queremos conocer, saber tenemos dos dietas para cerdos, puede ser, dos raciones diferentes. Queremos conocer, saber cuál de ellas es mejor. ¿Cuál de ellas es mejor? ¿Cómo lo vamos a plantear en las hipótesis? Queremos saber si hay o no hay diferencias entre esas dos raciones.
Si hay diferencia, quiere decir que uno es otro. Y si no hay, por tanto, las dos son iguales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con eso? De entradita en mi trabajo de investigación, quiero detectar si hay o no hay diferencia. Esa va a ser la hipótesis de trabajo, porque yo quiero investigar eso, si hay o no hay diferencia. Por tanto, va a ser la hipótesis alternativa. Como en la alternativa estamos diciendo que hay diferencia y la nula manifiesta lo contrario de lo que dice la alternativa. Por tanto, la nula va a decir que no hay diferencia. Si nos damos cuenta, ambos contradicen. La nula dice de que no hay diferencia. La alternativa dice de que hay diferencia. De esas dos. Entonces, de esa forma, se van a ir a plantear las hipótesis. En ese sentido debemos plantear la hipótesis. Y la hipótesis alternativa ya habíamos dicho que es el momento o la hipótesis de trabajo, o bien la contradicción de la hipótesis no. Entonces, por otra parte, también podemos decir de que manifiesta lo contrario de la hipótesis nula. Si en la nula decimos que no hay diferencia, en la alternativa vamos a decir que hay diferencia. Y esa hipótesis es la hipótesis de trabajo, o lo que debemos investigar. Si queremos detectar la diferencia entre esas dos raciones. Entonces, como tipos de hipótesis tenemos dos: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Cada una de ellas siempre se van a ir a contradecir. Si en la nula decimos que hay igualdad, en la alternativa vamos a decir de que no hay igualdad o son diferentes. Ya, una vez que planteamos las hipótesis, hemos dicho de que debemos someterlos a prueba. Tenemos que buscar un estadístico de prueba para rechazar o aceptar la hipótesis nula. Y dentro de las pruebas vamos a encontrar pruebas de dos colas, pruebas de una cola. ¿En qué consisten esas pruebas? Prueba bilateral o de dos colas. Prueba bilateral o de dos colas. ¿Cuándo vamos a estar frente a una prueba de dos colas? Cuando la hipótesis alternativa manifieste la diferencia entre dos tratamientos. Aquí dice que la media de uno de los grupos es igual a la media del otro grupo. La media diferente de la media del otro grupo. Pueden ser medias de peso, medias de litros, etcétera, etcétera. Las hipótesis, la forma de plantear la hipótesis va a determinar el tipo de prueba. En este caso, al decir hay diferencia, me está obligando a realizar una prueba de dos colas. Porque yo aquí puedo plantear en la alternativa decir que la media de la granja A es mayor a la media de la granja B. Ya no estoy diciendo que son diferentes, sino estoy diciendo que es mayor. Puedo plantear de que la media del grupo A es menor. Entonces hay tres alternativas para poder la hipótesis alternativa y manifestar uno de que hay diferencia. Decir de que esto es mayor a este otro. Bien, que esto es menor. Entonces, 3. Cuando se plantea de esta forma, decir solamente de que hay diferencia, no nos interesa quién es mayor o quién es menor, me conduce a una prueba de dos. ¿Y cuáles son esas zonas de rechazo? Dentro de la gráfica de distribución normal, vamos a tener dos zonas de rechazo. Se fijan en los extremos de la cola. Una zona de rechazo, otra zona de rechazo hacia la derecha. Aquí está el nivel de significación. Alfa medios, aquí también alfa
media. Si la prueba me dicen al 5%, la prueba al 5%, en otras palabras, alfa al 5%, entonces la mitad del 5% del área está concentrada en esta cola y la otra mitad en esta otra cola. Por tanto, voy a tener dos puntos críticos. Estos son los puntos críticos. A partir de aquí voy a rechazar la hipótesis nula, porque dice aquí se rechaza la hipótesis. Y a partir de aquí rechazar la hipótesis. O sea, tengo dos zonas de rechazo para la hipótesis nula. Y todo lo que está comprendido dentro de estas zonas es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Si estos puntos críticos, por ejemplo, me dicen la prueba, voy a utilizar como estadístico de prueba Z al 5%. Al 5% Z, ¿cuánto vale? Z al 5%, ¿cuánto vale? Tenían que aprender de memoria. ¿Cuánto vale Z? De 1.96 al 5%. 1.96, muy bien. Ese punto está aquí, es el punto crítico. Al 5%, el punto crítico es 1.96. Aquí también es 1.96, pero en el lado izquierdo con signo negativo. Entonces tenemos dos zonas de rechazo. Z 1.96. Valores mayores a 1.96 va a estar aquí adentro. Me va a obligar a rechazar la hipótesis nula. Valores negativos por debajo de 1.96 también me va a obligar a rechazar la hipótesis nula. Cuando yo aplique el estadístico de prueba Z, ese valor de Z me sale 2. ¿Dónde va a estar 2? Positivo, vamos a suponer que sale. Aquí es 1.96, porque la prueba la estamos realizando al 5%. Este es 1.96. 2 va a caer aquí adentro. Por tanto, va a caer a la zona de rechazo. Y me dice que debo rechazar la hipótesis nula. Por tanto, quedamos con la hipótesis alternativa, que me dice que las medias de producción de leche en la granja A y B son diferentes. Entonces, en eso consiste la prueba bilateral de dos colas. Vamos a tener dos puntos críticos. Eso es importante, estos dos puntos críticos. Vayamos a calcular, vamos a ver si cae dentro de esta zona o cae dentro de esta zona. Cae, por ejemplo, Z hubiera salido 1 a 1 está aquí, desde aquí está 0, 1 está aquí, porque aquí es 1.96. Entonces me está diciendo que debo aceptar la hipótesis nula. Tengo que aceptar esto. Y rechazamos automáticamente esto. Voy a llegar a la conclusión que el promedio de A es igual al promedio de B. Entonces, no se olviden, en una prueba de dos bilateral tenemos dos zonas de rechazo o dos colas, ¿no? Dos zonas de. Entonces, ahora, también hay pruebas unilateral o de una sola cola. Aquí dice cola derecha. Por tanto, la hipótesis alternativa, miren, dice la media mayor a la otra media. Me está diciendo mayor, por tanto se refiere a una prueba unilateral. O sea que voy a tener una sola zona de rechazo, pero esa zona de rechazo, ¿dónde va a estar? ¿Aquí o aquí? Me dice mayor, por tanto va a ser a la derecha. Aquí va a estar concentrado todo el nivel de significación de la prueba. Cola derecha. Bueno, aquí está mal el dibujo. Esto debería de estar a este otro lado. En el otro lado, veamos. Muy bien. Este gráfico corresponde a la prueba derecha, aquí arriba. Este otro corresponde aquí abajo. Eso lo van a cambiar, ¿ya? Esto es para este otro lado, este otro para este otro lado.
Ahora, si se fijan aquí, la hipótesis alternativa dice mayor. Aquí decía diferente. Aquí dice mayor, por tanto me conduce a una prueba de una cola. Pero la cola, ¿dónde va a estar? La cola de referencia, de rechazo de la hipótesis nula, va a estar a la derecha. Aquí va a estar concentrado todo el nivel de significación. Si el nivel de significación 5%, entonces todito aquí va a estar 0,05. Todito esta área vale 0,05. ¿Bueno? Pero en cambio, aquí arriba dice alfa medios. ¿Cuánto es la mitad de 0,05? 0,025. ¿Ve? 0,025, porque la suma de los dos va a dar 0,0. Entonces, aquí vamos a tener un solo punto crítico. Si estamos utilizando Z, aquí va a estar 1,96, nada más. Y aquí no hay, ¿ve? Y todo esto va a ser la zona de aceptación de la hipótesis. O sea, cualquier valor que sea menor a 1,96 va a aceptar la hipótesis nula. Y todo valor mayor a 1,96, mayor, va a ir a rechazar la hipótesis. Pero ¿quién me está diciendo esto? No se olviden, la forma de plantear la hipótesis alternativa. La alternativa es quién nos va a decir si debo hacer prueba de una cola o de dos colas. En el otro caso tenemos que la alternativa dice menor. Entonces si es menor, la zona de rechazo va a estar a la izquierda. El punto crítico va a estar a 1,96. Todo lo que sea mayor a 1,96 va a ir a, aquí es negativo, ¿no ve? 1,96. Pero que sea mayor, va a ir a aceptar la hipótesis. Todos los valores que estén por debajo de este 1,96 negativo, va a ir a rechazar. No. Entonces, vamos a tener pruebas de dos colas y de una cola, ya sea izquierda o derecha. Bien podemos decir bilateral o unilateral. O derecha. Preguntas, dudas hasta aquí. Ya, continuamos entonces. Tipos de error. ¿Qué errores podemos cometer al aceptar o rechazar la hipótesis nula? Error tipo 1. ¿En qué consiste el error tipo 1? El error tipo 1 es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ella es verdadera. ¿Quién determina esto? El nivel de significación. Alfa es el que mide la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ella es verdadera. Pregunta de examen entonces. ¿En qué consiste el error tipo 1? ¿O qué es el error tipo 1? Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ella es verdadera. Eso es el error tipo 1. Pregunta de examen. ¿Qué es el nivel de significación? Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ella es verdadera. Entonces, error tipo 1 es igual a decir que es el nivel de significación. Entonces, no se olviden, ¿qué es alfa? Probabilidad de rechazar la hipótesis nula. ¿Qué es error tipo 1? Probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ella es verdadera. Entonces, ese error la podemos medir a través del nivel de significación. ¿Qué pasa si alfa aumenta? Habíamos dicho que generalmente los trabajos de investigación se realizan al 5 y al 1%. Pero si aumentamos al 10, ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ella es verdadera. Entonces, por eso hay que buscar un alfa el más adecuado, que hoy en día se recomienda el 5 y al 1. El error tipo 1, 2. El error tipo 2 es todo lo contrario del error tipo 1.
Dice que es la probabilidad de aceptar. Aceptar. En el error tipo 1 decíamos probabilidad de rechazar. En cambio aquí es aceptar. La hipótesis nula cuando ella es falsa. Entonces es lo inverso del error tipo 1. Está determinado por el nivel beta. Si alfa es 5, beta, ¿cuánto va a ser? Si alfa es 5, beta, ¿cuánto va a ser? Obligado. Si alfa es 5%, beta, ¿cuánto va a ser? 95. 95%, muy bien. Entonces, beta ya sabemos que es el error tipo 2. Pasos para una prueba de hipótesis. ¿Qué pasos vamos a seguir? ¿Cuál va a ser la secuencia para hacer una prueba de hipótesis? Primer paso es planteamiento de la hipótesis. Esa es pregunta de examen. Plantear hipótesis, siempre plantear hipótesis. Luego tenemos que definir el nivel de significación. Si vamos a hacer la prueba al 5% o al 1%. Luego hay que conocer, identificar si va a ser una prueba unilateral o bilateral. Para eso nos fijamos la hipótesis alternativa, cómo ha sido planteada. Si la hipótesis alternativa dice que son diferentes solamente, entonces va a ser una prueba bilateral. Nos dice que el uno es mayor al otro, entonces va a ser unilateral. Elegir el estadístico de prueba. ¿Qué estadístico de prueba voy a utilizar para aceptar o rechazar la hipótesis nula? Aquí con ejemplos vamos a ver ese estadístico. Puede ser T, puede ser Z. Cualquiera de esos estadísticos. ¿Quién va a determinar T? ¿Quién determina Z? Ya sabemos también eso. ¿Cuándo se utiliza T? ¿Cuándo se utiliza T? Cuando el valor es menor. ¿Cuál valor es menor? ¿Cuál valor es menor? ¿Ah? ¿Cuándo se utiliza? Cuando el valor es menor a 30. Muy bien, así vale la pena, ¿no? Pero cuando dice, cuando el valor es menor, dice, no sabemos nada, estamos perdidos. Pero ya cuando se dice, cuando es menor de 30, los datos, la información, entonces sí, T. Z, ¿cuándo se utiliza? Cuando el valor es mayor a 30. Ya, muy bien. Tenemos datos mayor o igual a 30, Z vamos a utilizar. Eso ya han aprendido de memoria en la anterior clase. Entonces, una vez que elegimos el estadístico de prueba, puede ser T, puede ser Z, etcétera, etcétera. Luego calculamos el estadístico de prueba. Hay que calcular cuánto es el valor de T, cuánto es el valor de Z calculado. Hay que calcular. Luego aplicar la regla. Una vez que calculamos ese valor, tenemos que comparar con el tabular. Si estamos utilizando T, hemos calculado un valor de T, tenemos que comparar con un valor de T de la tabla. Hay que sacar de la tabla de T. Tabla de T también ya saben manejar. Si hemos utilizado Z, hemos calculado un valor Z, eso tenemos que comparar con un tabular. Z, ustedes ya conocen, ya saben cuánto vale Z al 95% o al 5%. 1.96. Al 99% o 1%, ¿cuánto vale? 2.58. Eso ya lo saben de memoria. Luego se aplica la regla de decisión. Si el calculado es mayor al tabular, rechaza la hipótesis nula. Ya sea T calculado, si es mayor al T tabular, va a ir a rechazar la hipótesis nula. Caso contrario, no rechaza. Si estamos utilizando Z igualito, Z calculado es mayor al tabular, va a ir a rechazar la hipótesis nula. Caso contrario, no rechaza. Y por último, conclusión. La conclusión va a salir en función a la hipótesis que se está aceptando de manera eventual.
Si aceptamos la hipótesis nula, leemos qué dice la hipótesis nula y de ahí va a salir la conclusión. Entonces, esa es la secuencia que debemos seguir para someter a prueba cualquier hipótesis. Muy bien, vamos a hacer primero pruebas de hipótesis para promedios, o la media vamos a hacer, ¿ya? Por ejemplo, alguien nos dice que la media de producción de leche en su granja es de 20 litros, el promedio. Entonces, estamos planteando desde ese punto de vista, estamos partiendo. Pero ¿será verdad lo que dice? Él está mencionando que es 20. Por tanto, tenemos que ir a comprobar, buscar un estadístico de prueba. ¿Pero para quién? Para promedios. Promedios vamos a manejar ahora, ¿ya? Ejercicio, entonces. Dice, un granjero menciona que la producción promedio de su pato lechero es de 20 litros por día. El granjero, el propietario de la granja, está mencionando que es 20 litros que sus vacas producen por día en su granja, 20 litros de promedio. Para verificar, para comprobar, ¿no?, lo que está diciendo él, se tomó una muestra a 10 vacas cuyos resultados fueron 18, 10, 17, 16, etcétera, etcétera. Entonces, para comprobar lo que dice ese granjero, porque tenemos que someter a prueba la hipótesis. ¿Cuál sería en este caso la hipótesis? ¿De qué hipótesis partimos? De la suposición de que el granjero está diciendo la verdad, que en su granja está produciendo 20 litros, ¿no? Para verificar eso, se ha ido a tomar una muestra a la granja, 10 vacas se ha tomado en cuenta, hemos medido la producción y tenemos todos los datos. Ahora bien, preguntas de examen. Inciso A, plantear hipótesis, prueba estadística. Si tenemos hipótesis, necesitamos una prueba estadística para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Prueba estadística al 5% nos están pidiendo. Y al último, conclusión. 3 incisos. Plantear hipótesis, entonces. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Ya, hemos decidido hacer una prueba de 2 colas. 2 colas. Por tanto, ya sabemos cómo va a estar planteada la hipótesis alternativa. En la nula, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Qué vamos a manifestar? ¿Qué dice el granjero? Dice que en su granja, la producción promedio, en su hato lechero es de 20 litros. Partimos de aquí. De aquí vamos a partir. Vamos a suponer que el granjero sí está diciendo verdaderamente de que en su granja es de 20 litros. Estamos aceptando de que en la granja es igual a 20 litros la producción. Y en la alternativa, como aquí estamos diciendo de que sí es, podemos decir de que es diferente de 20 litros. Puede ser más de 20, puede ser menos de 20, porque estamos diciendo diferente solamente. Por tanto, me está conduciendo a una prueba de 2 horas. Entonces, la hipótesis alternativa, ¿cómo la vamos a plantear? Vamos a decir de que la producción promedio de leche en la granja es de 20 litros por día. En la alternativa, lo mismo. Pero ahí ya no vamos a decir de que es igual a 20, sino vamos a decir de que es diferente de 20. Esa es la alternativa. ¿Ya han registrado, ya han planteado, ya han anotado? A ver, ¿alguien va a leer? Todavía no, Inge. Ya, planteen las hipótesis nulas.
Las hipótesis nula y alternativa tienen que estar planteadas de manera literal, no matemáticamente como yo voy a hacer, literal. Entonces, estamos partiendo del supuesto para la hipótesis nula de que sí, en la granja, la producción promedio de leche es 20 litros. Ahí estamos aseverando de que sí es 20 litros. Y en la alternativa estamos diciendo de que es diferente de 20 litros. Porque nosotros hemos ido a comprobar, queremos encontrar la diferencia con la prueba estadística. Ya, a ver quién va a leer. Tienen la oportunidad, los que han sacado 0 ahora pueden revertir ese 0. Mamá, ni le quita ya verle a Paula. ¿No está en clases? 0. Por si acaso, compañeros van a avisar ya que el examen oral tiene 0 hoy día. Condori Montes. Condori Montes. De igual manera, 0. Es que yo no entiendo cómo tenemos que hacer. Entonces, hable, señorita, no se quede callada, no he entendido, por lo menos salga con eso. Si no dice nada, aquí se nota 0 y listo. Ya, entonces habíamos dicho de que en la hipótesis nula siempre se va a manifestar la igualdad. Y en la alternativa la diferencia, que tenemos que contradecir a lo que dice la hipótesis nula. Si estoy diciendo, la idea es que mantener la igualdad, entonces, por tanto, aquí decimos de que el granjero sí está diciendo la verdad. O bien podemos decir de que en la granja la producción promedio de leche es de 20 litros. Y en la alternativa, lo mismo. Pero ya no decir de que es igual a 20, sino más bien decir de que es diferente a 20, porque tenemos que contradecir lo que dice la hipótesis. Entonces, la producción promedio de leche en la granja es de 20 litros. La producción promedio de leche en la granja es de 20 litros. Esa es la hipótesis nula. Ahora, si conocemos el nombre de la granja, te puedo adornarle, pues decir, la producción promedio de leche en la granja Santa Elena es de 20 litros. La alternativa es lo mismo. Pero ya no decir ahí que es igual a 20, sino que es diferente a 20 litros, porque hemos dicho que vamos a hacer pruebas de 2 colas. Ahora, si quisiera hacer una prueba de una cola, entonces puedo decir que la producción promedio de leche en la granja es mayor a 20 litros. Puedo decir menor a 20 litros. Pues pruebas de una cola, ya sea derecha o izquierda. Pero en cambio aquí hemos dicho vamos a partir del criterio de 2 colas. Ya han planteado las hipótesis. Entonces, las hipótesis se plantean de manera escrita, literal, no matemáticamente como yo voy a hacer. Si ustedes hacen el examen, plantean matemáticamente, no sirve, no vale, no tiene puntaje. Ya, entonces, la hipótesis nula estamos diciendo que 20 es igual a la media de todo que se cumple. 20 es igual al promedio de la producción promedio de toda la granja. Y en la alternativa estamos diciendo que es más menos. Más menos, ¿qué estamos queriendo decir? Que son diferentes. Son diferentes. Inciso, planteadas las hipótesis, prueba estadística al 5%.
¿Con qué datos contamos? Tamaño de la muestra, la media, 17 litros. Media ya saben calcular, varianza también ya saben calcular. De estos datos de aquí se saca. Media, ¿cuánto es la media? 17 litros, la varianza, tantos litros. En esto ya no estamos haciendo énfasis porque ustedes ya lo saben, pero estos datos son los que se necesitan para hacer la prueba. Ahora, aquí se está utilizando T, la prueba de T, porque ustedes ya han dicho que T se utiliza cuando los datos son menor que 30. Aquí tenemos 10 datos, es menor que 30. Por tanto, la prueba va a ser T, T. Estas dos son iguales. La primera utiliza la varianza. La segunda utiliza la desviación estándar. ¿Eh? Cualquiera de ellos. ¿Qué es lo que yo he calculado? He calculado la varianza. Entonces, por tanto, me conviene utilizar la varianza. Si utilizo eso, también. Pero la varianza tengo que sacarlo la desviación estándar. Entonces, cualquiera de estos son igualitos. Solamente cambia aquí la varianza y aquí la desviación estándar. Como yo tengo calculado la varianza, entonces para no estar calculando desviación, entonces aplico directamente T, la media menos la media poblacional, que es 20, y reemplazamos valores. Entonces, definido cuál T voy a utilizar, lo único que hacemos es analizar. ¿Qué se conoce? ¿Qué no se conoce? La media, ¿se conoce o no se conoce? Se conoce, aquí está, 17, porque hemos dicho puntualmente la media poblacional es lo mismo que de la media muestral para la población, puntualmente. Por tanto, esta es la media, si se fijan, esta es media poblacional, pero esta media poblacional puntualmente es igual a la media de la muestra. Por tanto, va a ser 17 puntos. Menos la media de la suposición, lo que dice aquí el granjero, que es igual a 20. 20 es igual a la media, supuestamente, a la media de la suposición de lo que menciona el granjero. Por tanto, entonces, ya tenemos la media de suposición, que es 20, el calculado, que es 17.1. Gracias. Ahora, aquí dice la varianza. Varianza también ya tenemos calculado. N, número de datos, 10. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar todos estos. Reemplazando entonces, va a quedar T, va a ser igual a 17 menos 1 menos 20. Todo esto dividido entre 1, 16, dividido entre 10. ¿Cuánto sale el valor de T calculado? Esto es el T calculado porque es de la prueba. ¿Cuánto sale ese valor? Inge, a mí me sale menos 7.12. Ya, muy bien. Porque 17 menos 20 va a ser negativo. T puede ser positivo, puede ser negativo. El signo solamente nos va a indicar si está a la izquierda o a la derecha de la curva de distribución de T. A la izquierda o derecha a partir del punto 0. Ya hay un valor calculado. A ver, vamos a seguir evaluando. Menos 7.11 va a salir. Menos 7.11. Y hay diferencia. ¿Alguien puede verificar? A mí también me salió menos 7.12 redondeando. Ya, Y muy a mí bien. igual me sale menos 7.11. Ya, muy bien, entonces. Registramos, entonces. Menos 7.07. Listo. Eso es el T calculado. Eso es lo que hemos calculado. Eso se llama el T calculado que viene de la fórmula que estamos aplicando. T calculado. Ahora, este T calculado tengo que comparar con el T tabular. Con el T tabular hay que comparar. Si es Z, también hay que buscar Z de tabla, pero hemos dicho de que Z
ya tienen ustedes grabado en su cabeza. Entonces, ya tenemos el calculado que es 7.07. T al 5%, T tabular. Pues de aquí abajito, T al 0,05, quiere decir que vamos a sacar un T tabular al 5% de significación. Entonces, como es T, tenemos que ir a la tabla de T. Y para entrar a la tabla de T, ¿qué necesito conocer? ¿Qué datos? Los grados de libertad y el nivel de significación de la prueba. El nivel de significación ya sabemos, es al 0,05. Ese dato necesito y luego los grados de libertad. ¿Cómo vamos a calcular los grados de libertad? Dice que es igual a n menos 1. ¿Cuánto es n? ¿Cuántos datos tenemos? 10 datos. Menos 1, 9. Por tanto, serían los grados de libertad 9. Con ese valor de 9, voy a recurrir a la tabla de T, más el nivel de significación de la prueba, que es al 5%, es lo que me están pidiendo. Entonces, con estos dos datos, vamos a ir a la tabla de T. Pero T, ¿de una cola o de 2 colas? Y me dice que tiene que ser prueba de 2 colas. Por tanto, con estos dos datos vamos a ir a la tabla para buscar el valor tabular, porque ya tengo el calculado. Ahora necesito el tabular. Vamos a la tabla de T. Tabla de T, ustedes ya saben manejar. De 2 colas. 9 grados y 0,05. ¿Cuánto es ese valor? Vamos a la tabla de T. Todos a la tabla de T. Inge es 2.262. Ya, muy bien. 2 colas, entonces son estos los de aquí. Aquí dice una cola, 5% está aquí, 5%. Bajamos hasta abajo, hasta a la derecha están los grados de libertad. ¿Hasta dónde tengo que bajar? Hasta 9 grados de libertad. 9. ¿Cuánto ha sido el valor de T? 2.262. Muy bien, este valor es el que tenemos que registrar. 2.262. Eso es el valor tabular. Entonces, de esa forma se saca de la tabla. Entonces, como ya sabemos cuánto es registrado. Listo, 2.262. Ya hemos calculado. Tengo el calculado y tengo el tabulado. Lo único que ahora es comparar estos dos valores. Pero, ¿qué dicen las reglas de decisión? Si el T calculado es mayor al tabular, rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, no rechaza. T calculado, ¿cuánto es? 707. ¿Mayor al T tabular? Sí, por tanto, rechazamos la hipótesis nula. Si esto hubiese sido 1, entonces no se rechaza la hipótesis. T calculado, menos 707. T tabular, 2.262. Aplicando estas reglas de decisión, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? Se rechaza. Se rechaza porque el T calculado es mayor al tabular. Si el calculado es mayor al tabular, rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, no rechaza. Por tanto, estamos rechazando la hipótesis nula. Y nos quedamos con la hipótesis alternativa. ¿Y qué dice la alternativa? Que la producción promedio de esa granja es diferente de 20. Puede ser mayor, puede ser menor, pero es diferente. No es 20 lo que dice el granjero, ¿eh? El propietario nos ha dicho que es 20. Nosotros ahora estamos comprobando de que no es 20. Entonces, por tanto, conclusión.
La conclusión, ¿de dónde va a salir? Va a salir de la hipótesis que estamos aceptando. En este caso estamos aceptando la hipótesis alternativa. ¿Y qué dice la hipótesis alternativa, la que ustedes han planteado? De ahí va a salir la conclusión. De ahí rescaten para redactar la conclusión. Ya, redacten la conclusión entonces. Vayan redactando. Conclusión, ¿alguien va a leer? Dije, podría ser la producción promedio de leche en la granja es diferente a 20 litros por día. ¿Con qué confiabilidad? ¿Con qué confiabilidad? Del 95%. ¿Cuánto? 95%. Muy bien, porque si la prueba estamos haciendo al 5, entonces me está dando una confiabilidad del 95. Si la prueba la hacemos al 1, una confiabilidad del 99. Muy bien, señorita. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No podría ser la producción promedio de la granja es diferente a 20 litros por día con la confiabilidad del 95%. Muy bien. Entonces, hay N formas de poder redactar la hipótesis. Pues cada quien, utilizando sus propias palabras, va a redactar las hipótesis. Entonces, como estamos rechazando la nula y estamos aceptando la alternativa, y leemos ahí la hipótesis alternativa, ¿qué dice? Y de ahí va a salir la conclusión, agregando algo más y listo, mejorándola. Entonces, hasta aquí, dudas, preguntas. Dudas, preguntas. Para continuar. Dije, ¿Sí? no me sale el resultado de T. Lo he intentado varias veces y no me sale. No te entiendo. ¿Cuánto sale el T el calculado del tuyo? El mío me sale 7.11. 7.11. A ver, verifiquen. Verifiquen los demás. 7.11. Dije, salía menos 7 puntos. Estoy redondeando a 12. A 12, ya, muy bien. Corrijan entonces, muy bien. Si hay varios que han sacado ese valor, corrijan entonces. No hay problema. Tienen que hablar. Si no hablan, entonces vamos a seguir en dudas. Ya, entonces, de esa forma se aplican estadísticos de prueba para aceptar o rechazar una hipótesis. Porque habíamos dicho que una hipótesis es una suposición de algo que requiere verificar. Y aquí hemos supuesto que en la granja la producción es 20 litros. Pero necesitamos una prueba, comprobar esa hipótesis, ¿es o no es? Si no es, tenemos que rechazar. Pero obligadamente tiene que aparecer otra hipótesis. Si aceptamos la otra, tenemos que quedarnos con algo. Entonces, hemos dicho de que sí es 20 en la granja, en la alternativa de decir que es diferente de 20. Entonces, eso me va a conducir a una prueba de 2. Calculando ya el estadístico de prueba, que puede ser T, puede ser Z, aquí T hemos utilizado, porque los datos son menor que 30, hemos calculado, y luego el tabular, hay que buscar en el tabular para comparar esos dos valores. Si el calculado es mayor, rechaza la hipótesis nula, caso contrario, no rechaza.
Para sacar el tabular necesitamos los grados de libertad y el nivel de significación. Y con eso recurrimos a la tabla, ya tenemos el tabular, comparamos, si aceptamos o rechazamos y en función a ello la conclusión. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ya, continuamos entonces con otro ejemplo. Ejercicio 2. ¿Qué dice el ejercicio 2? Para comprobar el peso promedio de cerdos a los 3 meses de edad se tomó una muestra a 50 cerdos, cuyo peso promedio fue de 30 kilogramos y desviación estándar de 5 kilogramos, ya que el dueño de la granja menciona que es de 35 kilos. El dueño nos dice que en su granja es 35 kilos. En el anterior esto estaba adelante, aquí atrás lo hemos puesto, ¿no? Ya, se tomó, dice, una muestra a 50 cerdos. Ya me está dando una pauta de entradita. ¿Qué estadístico de prueba voy a utilizar? ¿T o Z? Z. Z, ya me está dando aquí las pautas. ¿Qué tengo que utilizar? T o Z, ya me está diciendo el tamaño de la muestra. El promedio también ya me han dado, ya no hay necesidad de que esté calculando promedio. La desviación estándar también ya me están dando, ven este informe, ya me están dando aquí. Pero si no tengo eso, entonces tengo que recurrir a la granja y sacar la media, sacar la varianza o la desviación, cuál de ellos necesito aplicar en la fórmula de prueba, la fórmula que se va a utilizar. Inciso A, plantear hipótesis, prueba estadística, conclusión. Plantear hipótesis. Muy bien. Plantear hipótesis, ya saben. Aquí se trata de que de pesos promedios en cerdos se trata. Pesos promedios. El granjero dice que es 30 y la asevera de que es 30 kilos. Pero nosotros podemos decir de que es diferente de 30 o también podemos decir de que es mayor a 30 o es menor a 30. Si planteamos de que es diferente de 30 igual que en el anterior, entonces prueba de 2 colas. Vamos a partir con pruebas de 2 colas. En ese sentido plantean las hipótesis. Hipótesis nula. Lo mismo que en el anterior. Aquí solamente cambiarán los valores. ¿Quién va a leer la hipótesis nula? Inge, sería El peso promedio de los cerdos a los 3 meses es de 30 kilogramos. Ya, muy bien. ¿Alguien más? sería el peso promedio de cerdos a los 3 meses de edad es de 35 kilogramos. Muy bien. Entonces, hay N formas de plantear, pero la idea es del momento actual, decir de que sí es 35, lo que nos está diciendo. Aceptamos eso, eventualmente lo que me está diciendo el granjero, pero él sabe que yo tengo que comprobar eso, ¿ve? Y para comprobar, hemos sacado una muestra de 50, hemos calculado su media, hemos calculado su varianza, desviación, coeficientes, lo que yo necesito puedo calcular. Ya, entonces yo lo voy a plantear matemáticamente. Pero ustedes en el examen, literalmente, y en los trabajos de tesis, trabajos de investigación, literalmente se plantean las hipótesis. Yo aquí por flojito nomás, por no escribir, estoy anotando matemáticamente. Ya, planteadas las hipótesis, prueba estadística al 5% también nos pide. En los trabajos de investigación se recomienda utilizar 5 o 1%, pero actualmente se está recomendando utilizar el 5%, tanto en trabajos de campo como también en trabajos de laboratorio. Como datos tenemos N, 50. La media también, no hay necesidad de calcular como en el anterior, ok.
y aquí ya hemos calculado, ya nos han dado la media, que es 30 aquí. Otro dato que nos dan es la desviación estable. Listo. Si no tengo la media, tengo que calcular. Si no tengo la desviación, tengo que calcular. O necesito la varianza, tengo que calcular la varianza de esos datos. Necesito el error, tengo que calcular el error. Todos esos estadísticos ustedes ya saben calcular. Muy bien, de entradita habíamos dicho que va a ser Z, porque son 50 datos, es mayor a 30. Analizamos Z, es la misma. La primera utiliza la varianza, ¿ve? Igual que en el anterior caso. Y en la segunda, la desviación. Si se fijan, esto es igual que en la prueba de T. Aquí solamente está cambiando Z nada más, ¿ven? Z, nada más. Listo. Decidimos entonces, como tenemos desviación, entonces nos conviene utilizar esto que está planteado con la desviación. La media conocemos. Claro que conocemos que es 30 kilos. La media poblacional supuesta, 35. Desviación estándar, 5. Tamaño de la muestra, 50. Todo tenemos ya calculado, todos los datos tenemos a disposición. Reemplazamos valor. ¿Cuánto sale Z? Menos 7,07. Menos 707, ya hay un valor. Sí, Inge, es menos 7,07. Menos 704. Es posible de que esté, ¿cómo están? Aquí hemos calculado todo todos los datos de la metida a la computadora y ha salido eso. Pero si ustedes están haciendo por partes, va a haber pequeñitas variaciones. Eso no interesa. Que hayan errores de décimas o centésimas. A mí también, Inge, me sale menos 7,05. Ya. Ya, entonces de ahí sale su valor. Aplicamos las fórmulas, emplazamos y empezamos a calcular. Ya tenemos el calculado. Pero hace valor. Todos están conformes con el 7, ¿no? Ya, menos, pero sabe. Z tabular. El Z tabular. Z tabular, ¿cuánto es? Z, valor de Z. Al 5%, Z, ¿cuánto vale? 1,96. ¿Cuánto? Repita. 1,96. Muy bien. ¿Otro valor? ¿Alguien? Inge, yo encontró 0,0119. Cero. ¿De dónde sacó eso? ¿Qué tabla está utilizando? La de Z. ¿La de Z? Este ya es Z calculado, este es Z ya. Necesito otro Z. ¿Cuánto es Z al 5%? Eso tienen que aprender de memoria, tabular de memoria. 1,96. 1,96. Muy bien. Usted está sacando para 7 seguramente su probabilidad. Entonces tenemos Z calculado 704 y el tabular 1,96. ¿Qué dice las reglas de decisión? Igualito que en el anterior. Si el calculado es mayor al tabular, rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, no rechaza. En este caso, ¿rechaza o no rechaza la hipótesis nula? No rechaza. ¿No rechaza? Sí, ¿Cómo rechaza, Inge.
rechaza, ¿no? Porque el signo negativo hemos dicho que solamente nos ubica la posición, si estamos a la izquierda o a la derecha. Por tanto, en valor absoluto, 704 es mayor a 1,96. Porque si lo ubicamos en la curva de distribución, tenemos 2 puntos, 1,96 a la derecha, 1,96 a la izquierda, y 7 va a estar más lejos en la zona de rechazo. Entonces, como el calculado es mayor, rechaza la hipótesis nula. Conclusión, entonces, estamos rechazando la hipótesis nula. Entonces, estamos aceptando la hipótesis alternativa y de ahí va a salir la conclusión. En conclusión no se dice acepto o rechazo la hipótesis, eso no entra ahí. Rescatamos lo que dice la hipótesis que estamos aceptando. En este caso, la alternativa. ¿Qué dice la alternativa? ¿Qué se ha planteado ahí? Y de ahí va a salir la conclusión. Conclusión, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Y que sería el peso promedio en cerdos de 3 meses de edad es diferente a 35 kilos con una confiabilidad de 95%. Muy bien, señorita, así va a anotar en el examen. ¿Alguien más? Entonces no se olviden que la conclusión para salir les va a ayudar a redactar en función a la hipótesis. ¿Qué hipótesis están aceptando? Si están aceptando la nula, entonces en función a ello se redacta la hipótesis y ahí agregarle la confiabilidad, ¿no? Si estamos haciendo al 95, 99%, etcétera, etcétera. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Ya, si se dan cuenta, aquí estamos aplicando todo lo que ya hemos visto, medias, varianzas, desviaciones, etcétera, etcétera. Y todo es sumar, restar, dividir, raíz cuadrada. Eso ustedes ya lo saben, desde el colegio ya saben eso. ¿Preguntas, dudas? Pasamos a otro ejemplo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna duda que tengan? No se callen. No se callen. Nada, Inge. Muy bien, continuamos. Ejemplo 3. ¿Qué dice? A ver. Para comprobar si hay diferencia de peso promedio en kilogramos en cerdos entre 2 granjas, se tomaron las siguientes muestras y además tienen varianzas homogéneas. Aquí nos dicen 2 granjas, diferencias de pesos promedios, diferencias. También eso hemos hecho, diferencias, ¿verdad? Diferencias de promedios. Puntualmente y por intervalos de confianza hemos hecho también. Diferencia, dice, de promedio. Queremos saber cuál es la verdadera diferencia entre 2 granjas respecto al promedio. Las mismas preguntas de examen, hipótesis, prueba estadística, conclusión. Son 2 granjas. Granja A, granja B. Lees. Plantear hipótesis. Ahora dice para comprobar si hay diferencia de peso promedio en cerdos entre las 2 granjas se toma. Queremos comprobar si hay diferencia de pesos promedios o no hay diferencias. ¿Qué podemos decir de las 2 granjas? ¿Cómo son sus promedios? En la nula. En la hipótesis nula. Son 2 granjas. Queremos comprobar si los pesos promedios, ¿cómo son? Queremos ver si son diferentes. Ya, muy bien. Si son diferentes, por tanto, va a ser la hipótesis alternativa. ¿Y la nula qué estaría diciendo?
Aquí estamos diciendo en la alternativa que son diferentes. Y en la nula, lo contrario de diferente, ¿qué sería? Que son iguales. Que son iguales. ¿Ve? O si yo planteo aquí que son iguales, entonces la alternativa va a decir que son diferentes. ¿Quiénes son diferentes? Los promedios de producción de leche, de peso, etcétera, etcétera, entre estas dos granjas. Entonces, podemos decir que el peso, aquí que son promedios, ¿no? El peso promedio de los cerdos de la granja A y B son iguales. iguales. Muy bien. Yo aquí matemáticamente he planteado, esto no sirve para el examen. La hipótesis alternativa es lo mismo. En vez de decir que son iguales, vamos a decir que son diferentes. Al plantear así me está conduciendo a pruebas de dos colas, porque puedo decir que el peso promedio de la granja 1 es mayor al de la granja 2. Entonces prueba de una cola derecha. Puedo plantear que el peso promedio de la granja 1 es menor, también prueba de una cola izquierda, pero aquí solamente estamos diciendo que estas diferencias en las dos granjas son diferentes. Son diferentes. Muy bien. Prueba estadística. Estadístico de prueba, entonces. La prueba de T vamos a utilizar. Dice la media del grupo 1 menos la media del grupo 2. N se conoce del grupo 1, ¿cuánto es el tamaño? Tamaño. Varianza conjugada, esto no conocemos, la varianza conjugada. Entonces hay que calcular esta varianza conjugada. Y para calcular necesito previamente conocer de cada grupo la media, la varianza. N ya sabemos, cada uno es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da. Entonces vayan calculando la media del primer grupo, luego del segundo grupo, su media, su varianza, media y varianza de ambos grupos, porque eso necesitamos calcular. Queremos saber si estas medias, la media del grupo 1 y la media del grupo 2 son iguales o son diferentes. Si son iguales, ¿qué quiero decir? Que ambas granjas, el peso promedio es igual, son iguales. Si son diferentes, entonces quiere decir que una de las granjas tiene mayor peso promedio en sus cerditos. Ya, vayan calculando la media varianza de ambos grupos. Y vamos a evaluar. Porque medias varianza ya saben calcular. No hay problema. En todos los exámenes he pedido eso, medias varianza. Insisto en eso porque eso se utiliza mucho. En el otro semestre, en estadística aplicada, media, varianzas, coeficientes, error estándar, todo eso se maneja. Por eso estoy haciendo énfasis, por eso les exijo, el que quiera aprobar, tiene que saber calcular perfectamente media, varianzas, desviaciones estándar, error estándar, coeficiente de variación, porque si no, no vamos a poder avanzar. Antequera, ¿cuánto sale la media del grupo A? Del grupo 1, la media. Dije un ratito, Claudia. A mí me Estamos salió evaluando. 23.3. Antequera, Abigail, ¿no? No, Hola. Jenny. ¿Qué? Jenny. Antequera, Abigail está en evaluación. Perdón. ¿Cuánto sale Antequera?
0, ¿ya? Se va a anotar. Alvarado. Alvarado Leaño Lucas. 0. Valdivieso Benes. Noemí. ¿Cuánto sale en la media? Del primer grupo. La media necesitamos conocer. 0. Cabezas. Chiri Salomé. Buen día, doctor. Sale 23.33. 23.33. Muy bien, vamos a verificar. 23.33. Muy bien, señorita. Muy bien. Varianza, del grupo 1 también. Varianza, ¿cuánto sale? Calcina, Muraña, Jessica. Jessica. Hola, Jessie. Recién estoy acabando, Inge. ¿Qué tiempo más? Dos minutos más tienes para responder la varianza. Del otro grupo igual vayan calculando, ya enseguida les va a tocar. Calcina, Jessica, ¿cuánto sale la varianza? 1.67. 1.67. Vamos a verificar. Mal. 0, ¿ya? Se anotó. Verifiquen ese valor. 1.67 sacó su compañera, 4.67. Verifiquen para calificar a la señorita. ¿Cuánto sale Daniela Campos? Verifiquen ese valor de 4.67 o 1, lo que dice compañera, 1.37 creo que dijo, ¿no? ¿Está bien ese valor, 4.67? Yuka López, Mireisa, ¿cuánto sale varianza? 4.67 está bien, Inge. 4.67. Yuka López. Ya, confirmado entonces, Jesse, calculaste mal. 0. Número de datos del grupo 1, 10. La media de la granja B, que la estamos llamando con 2, grupo 2. Daniela, ¿cuánto sale la media del grupo 2? Daniela Campos, ¿está o no está? Sí, Inge, 31, Inge. 31. Sí. Verifiquemos. Muy bien, señorita. Sacó Lota. Bingo, bingo. La juntaste. Varianza del grupo 2. Choques, Jenny. Jenny, ¿estás presente? Sí, Inge, pero recién la estoy sacando. ¿Hasta cuándo? No sé, me falta.
¿Cuánto sale? Me falta, Inge. Ya, 2 minutos más. Ay, no. No, porque son apenas 6 datos, no son 10, nada. Porque medias, varianzas, desviaciones perfectamente tienen que calcular, porque eso es la base para el otro semestre. Y esa es la tarjeta de habilitación al tercer semestre. En todos los exámenes siempre he preguntado es varianzas, medidas de tendencia central y dispersión. ¿Ya estás, Janine? No, Inge, me falta, por favor. Si no estás haciendo, tienes que decir paso a paso, tienes que decir porque no nos perjudiques. Me estoy haciendo, Inge. Ya, muy bien, te estoy viendo. ¿Me está viendo? Claro, Mentira, pues, me he hecho asustar. te estoy chequeando, pues acá no te vas a chequear. ¿Para qué se han hecho los ojos, saben? Ya, calculas, de inmediato cantas, ¿ya? Bueno, Inge, Pero rápido, pues rápido. Ahí en la hamaca también estás ahí echada, no, porque estás en la mesita. estoy en mi mesa. No, Inge, paso. Aquí me estoy equivocando. Ya, muy bien. ¿Alguien ha calculado la varianza? Inge, a mí me sale 6.33. Apellida, identifíquese quién apellida. Condori Montes Emily. Condori Montes Emily. ¿Cuánto dijo? 6.33. 6.33. 7.6. La chusquiste. Verifiquen ese valor, ¿ya? De 6, o tal vez tiene razón su compañera, tal vez yo me equivoqué. Verifiquen. Verifiquen. Velázquez Orozco, Yasmín, ¿cuánto sale varianza? Velázquez Orozco, Yasmín, ¿está en clase o no está en clases? Pero. Ríos, Paula. Ríos, Paula. 0. Paso, Inge. Quispe Calcina, Betsaida. Quispe, Inge, yo ya saqué. ¿cuánto sale Quispe? ¿Quién? Hola. Inge, yo choqué. Geni, ¿puedo decir yo, Inge? Geni, hace rato ya ¿Ya pasó mi cuánto turno. sale? ¿Cuánto sale? 6.33 me salió, Inge. 6.33. 6.33. Sí. La anterior, Choquetelles, ¿cuánto sacaste vos? No, Yo saqué 6.33 choqueteles. Choquetelles, 6.33. Al rato también alguien sacó 6. Sí, yo, Inge.
Inge, sí sale 633. Ya. Entonces, a ver un ratito, ¿ya? Choquetellis, sacaste 6, ¿no? 633. 633, sí. La otra compañera es Condori Montes Emily que me dijo que estaba mal, pero salió 6. igual. ¿Cuánto sacaste vos? 33. 633. Ya, muy bien. Entonces yo me equivoqué. Consigan ese valor. Ya, entonces En hay esas que notas calcular no tengo que dar. de ambos grupos N6. Listo. Ya tenemos todos los datos. Ahora lo único que hacemos es calcular la varianza conjugada. Varianza conjugada. Porque todo lo demás ya conocemos, no conocemos esto. Pero ya para calcular la varianza conjugada, aquí ya tenemos todos los elementos necesarios. ¿Cómo vamos a calcular esa varianza? Con esta fórmula, que dice que la varianza del grupo 1, la varianza del grupo 1 por N1 menos 1, o sea, por su tamaño de muestra, más la varianza del grupo 2 por N2 menos 1. N1 más N2, todos estos se conocen. Reemplazando valores, entonces. Grupo 1, su varianza es 467 por N menos 1, 6 menos 1, más 7, 6. Esto cambian. 633 es aquí el valor que han calculado las compañeras. Inge, disculpe, a mí la varianza en la 2 me sale 7.6. Creo que mis compañeras se equivocaron al dividirlo entre 6 y no entre 5. Ya. Está bien, señorita, su observación. Verifiquen este valor de la varianza 7.6. Dice que este valor Sí, está bien. Inge. Sí, Inge, me equivocaba en eso. Ya. ¿Cuál fue, señorita, que sacó 7.6? ¿Quién es? Yo Inge, mamá me está ya todo. ¿Paula? Sí, ¿Dónde estás? No figuras aquí, Paulita. ahí estoy. ¿Mamá ni Liquitaya Paula? Sí, Mamá ni Liquitaya Paula. Muy bien. Tienen que colaborar así, ¿ya? Ya, entonces este valor de 7.6 está bien. Corregimos entonces. Bueno, corregimos. 7.6. El verdadero, entonces, 7.6. Ya, reemplazamos entonces todos los valores para calcular. Estamos calculando la varianza conjugada o varianza común, se llama, ¿ya? Todos los datos tenemos ya, lo único que hacemos es reemplazar valores. Reemplazando valores, podemos llegar a calcular la varianza conjugada. ¿Cuánto sale ese valor? Inge sale 6.135. 635, y hay un valor. Muy bien, señorita. Con 2 decimales siempre vamos a trabajar, ¿ya? Para que no manejemos muy largos los dos, porque redondeando a 2 decimales no se altera. Ya tenemos la varianza conjugada y listo. Ahora aquí vamos a reemplazar para calcular el tabular T. Toditos los elementos ya tenemos. T, entonces reemplazamos 23, 33, que está aquí la media, menos la otra media, que es 31. La media del grupo 1 menos la media del grupo 2. Todo eso dividido entre la varianza conjugada. 6, 14, redondeando. Todo eso por 1 dividido entre 6 más 1 dividido entre 6. ¿Cuánto sale el valor de T? T calculado. Menos 5.36. Menos 5.36. ¿Usted ya tiene evaluación, señorita?
Inge sí sale menos No, Inge. 5.6. ¿Qué apellido es? Gallardo. Gallardo. Muy bien. Menos 5.36. ¿Está bien? Menos 5.36. Aquí falta el signo. 5.36. ¿Está bien? Sí, Inge, está Sí, bien. Ya, Inge, a mí también me sale. Ya, muy bien. Aquí falta el signo nada más, porque 23 menos va a salir negativo. T menos 5.36. Tabular. Ya tenemos el calculado. Para la tabla de T, ya sabemos que necesitamos grados de libertad y el nivel de significación de la prueba. La prueba nos dicen al 5%, entonces ese dato ya es conocido. Grados de libertad, entonces aquí ya son dos grupos. En el anterior hemos manejado un solo grupo, el tamaño menos 1. Aquí son dos grupos. Ahora, ¿cómo vamos a calcular los grados de libertad para dos grupos? Los grados de libertad es que son N1 más N2 menos 2. En este caso sería 6 más 6 menos 2. Reemplazamos valores, 6 más 6, 12 menos 2, 10 grados de libertad. Y el nivel de significación al 5%. Con esos dos datos vamos a la tabla de T. ¿Cuánto es el valor tabular? 2,228. 2,228. Muy bien, 2,228. Eso es de la tabla. Ya tenemos el calculado y el tabular. Si el calculado es mayor, rechaza la hipótesis nula. En este caso, ¿rechaza o no rechaza la hipótesis nula? Sí, rechaza. Las reglas de Rechaza. decisión de si el calculado es mayor al tabular, rechaza. Caso contrario, no rechaza. En este caso va a rechazar porque menos 5 es mayor a 2. El signo solamente la parte posicional nos indica. Las reglas de decisión, que eso ya lo saben de memoria, hay que saber eso de memoria. Si el calculado es mayor al tabular, rechaza de inmediato. Por tanto, estamos rechazando la hipótesis nula. ¿A qué conclusión llegamos? Conclusión. ¿Cómo son los pesos promedios de las dos granjas? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Diferentes. Son diferentes, ¿no? ¿Con qué confiabilidad? Con el 95%. Muy bien. Entonces, con una confiabilidad del 95, los promedios de peso en cerdos entre las dos granjas son diferentes. Siendo la de mayor peso los de la granja B. Entonces, aquí ya podemos con toda seguridad decir la granja B tiene mayor peso promedio en sus cerditos. Porque también podíamos haber aceptado la hipótesis nula. Si aceptamos la hipótesis, queremos decir que no hay diferencia entre ambas granjas, logran el mismo peso promedio, mismo tiempo, etcétera, etcétera. Preguntas, dudas. Ya, entonces, la próxima clase igual vamos a hacer evaluaciones orales, tal vez ya no vamos a tomar exámenes, no más vamos a tomar en cuenta para la planilla ya, porque la próxima ya hay que presentarla, no va a haber tiempo. No nos va a alcanzar el tiempo a tomar todos los exámenes que quisiéramos. Preguntas, dudas hasta aquí. ¿Algo? ¿Alguna consulta?
Ya, entonces, anótense la próxima clase, evaluación teórica. Evaluación teórica. Que sería el día lunes, el martes, ¿no? Martes 2. El martes 2. En el calendario cae 2, fecha 2. ¿Alguien tiene por ahí un calendario? Sí, sí. Ya, el martes 2, evaluación teórica. Miércoles 3, evaluación práctica. Evaluación práctica. Evaluación práctica. Y con esto vamos a cesar lo que es el tercer parcial y luego entramos a los exámenes finales. Prácticamente ya concluimos el semestre. Ya, ¿alguna consulta, alguna duda? Bueno, si no hay consultas, no hay dudas, quedamos aquí, continuamos la próxima. Nos vemos, se cuidan, chao, chao.